Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar un poco hoy de lo que es el imperialismo. Siempre teniendo en cuenta que nos vamos a ubicar a fines del siglo XIX en Europa principalmente, y vamos a tener que hablar también de otros dos continentes que van a ser muy importantes en esta etapa, que van a ser África y Asia. ¿Bien? O sea, la idea de que tengan el mapa en la cabeza en este momento es bastante útil, o les recomiendo que sí o sí hagan este trabajo a partir viendo un mapa, porque eso les va a facilitar un poco la tarea. Bueno, vamos a hablar, como ya les digo, a que esto surge a fines del siglo XIX. Hay una conferencia, se llamó la Conferencia de Berlín, obviamente simple, la conferencia se hizo en la ciudad de Berlín, entre el año 1884 y 1885, para ver cómo las grandes metrópolis, que después vamos a ir mencionando, van a repartirse el continente africano. ¿Qué significa que nos vamos a repartir el continente africano? Estas grandes metrópolis, que es las que vamos a hablar durante todo este tiempo de imperialismo, son las metrópolis más avanzadas, que son los países, para decirlo de otra manera, que tuvieron la mejor revolución industrial. Piensen que a esta altura ya la segunda revolución industrial ya estaba en marcha, ya había cambiado eso que ustedes vieron en un principio de la primera revolución industrial de la máquina a vapor. Ya estábamos con otro tipo de industria, ya había aparecido el petróleo, ya teníamos electricidad, ya habían cambiado muchísimas cosas. Obviamente estos avances llevaron a que algunas potencias hagan primero esa revolución y otras las hagan después. Cuando hablamos de grandes metrópolis, vamos a nombrar sin duda la número uno, que va a ser Inglaterra. Inglaterra fue la gran metrópolis de esta etapa, y Francia va a estar casi a la par. Pero no van a ser únicamente estas dos metrópolis, porque a medida que iban mejorando su revolución industrial, que iban teniendo distintos avances, se fueron sumando otras, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo España, Italia, hasta la misma Bélgica, que es muy chiquitito, pero que también va a tener una importancia dentro de lo que fue este reparto de África. Estas potencias van a unirse en esa conferencia de Berlín para estipular, para tener pasos a seguir, digamos, un orden, para decirlo de alguna manera, para que no haya conflictos. Más adelante vamos a ver cómo no resultó esta conferencia de Berlín. Pero sería bueno que veamos los paso a paso para que ustedes vean qué es lo que se firmó en esa conferencia de Berlín. Lo primero que vamos a hablar es que se va a disponer la libre navegación de dos ríos, que me gustaría que después los busquen. El río Níger, que hace un recorrido así y termina en el Golfo de Guinea, y el río Congo, que hace todo un recorrido. Son uno de los ríos, sacando el Nilo, ríos más largos que tiene África. ¿Y por qué habla de la libre navegación de esos ríos? Para poder extraer lo que se sacaba de esos lugares y llevarlos hacia la costa, y de ahí trasladarlos en barco a cada una de las metrópolis. Porque vamos a ver que va a haber conflictos, por eso en que si este territorio es mío, yo de acá no te dejo sacar nada. Bueno, se establece que esos dos ríos son de libre navegación, es decir, cualquiera podía navegar por esos ríos, no importa si ese territorio estaba dominado por uno u otra de las potencias que hablamos anteriormente. ¿Se entiende? Sí. La prohibición de la esclavitud. Bueno, esto, si quieren, estuvo por verse. Si bien es cierto que estuvo firmado, es cierto también que no se cumplió. En muchísimos lugares, sí, a los habitantes de los lugares donde se van a instalar, van a tomarlos como mano de obra barata en algunos casos, y en otros casos los van a tomar directamente como esclavos. Pero tengamos en cuenta que se firmó que no iba a haber esclavitud.
El reconocimiento del Estado Libre del Congo. Congo va a tener un conflicto toda la vida. Bueno, no vamos a hablar porque no hay tiempo, pero hasta hace muy poquito seguían con conflictos porque se dividieron. Tiene una parte democrática. Hay una gran rivalidad de distintas tribus. Hoy ni les cuento lo que fue a fines del siglo XIX. Por lo tanto, lo que se va a determinar en esta conferencia de Berlín es que va a ser libre, ¿sí? De que va a ser libre, no va a ser invadida, pero va a ser una colonia personal de la persona del rey de Bélgica. Por eso ustedes, si miran un mapa de si miran un mapa de África, lo que tenga que ver con la zona imperialista, van a ver que Congo parece como que pertenece a Bélgica. Pero es algo personal del rey de Bélgica, nada más. Y el último punto es que lo que se aclara es que para que un territorio sea colonia de la metrópoli, tiene que haber una ocupación efectiva. ¿Qué significó esto? Que todos salieran corriendo a buscar todos los territorios habidos y por haber. En algunos territorios ya estaban ocupados, pero otros no. Por lo tanto, los que no estuvieron ocupados, después de la conferencia de Berlín, van a ocuparse rápidamente. Todo esto no se cumplió de la manera que se debería haber cumplido y lo que va a generar es una gran rivalidad entre las metrópolis. ¿Por qué rivalidad? Porque algunos agarraron más que otros. Se suponía que el reparto podía llegar a ser equitativo y no fue equitativo. El que más territorios va a agarrar es Inglaterra y Francia, que lo va a seguir muy de cerca, pero Inglaterra lo que tuvo pero muy inteligentemente es tocar los puntos estratégicos. ¿A qué le llamo puntos estratégicos? La unión de mares, que en un mapa ustedes lo pueden ver claramente. Tomo Egipto, después ahí se construyó el canal de Suez, pero había que pasar del mar Mediterráneo al mar Rojo. Y para pasar, ¿qué teníamos que hacer? Pagar un peaje. ¿A quién? Al que era el dueño de la colonia, en este caso Inglaterra. Ya anteriormente Inglaterra tenía una colonia en el Peñón de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar es la puntita de España. O sea que todo lo que pasaba, entraba o salía del mar Mediterráneo al océano Atlántico, también había que pagarle a Inglaterra. O sea, Inglaterra fue muy vivo en los lugares que ocupó y eso fue lo que lo llevó a ser a esta altura del mundo lo que nosotros llamaríamos la primera potencia mundial. Ahora bien, como todo en historia, nosotros vamos a tener que hay un hecho, el hecho en este caso es imperialismo, pero para esto hubo causas y en esto también vamos a tener consecuencias. Ante todo vamos a explicar qué es el imperialismo. El imperialismo es la ocupación de un territorio que no le pertenece a un Estado, ya sea geográfica, política, cultural, ideológicamente, lo que ustedes quieran. Yo me agarro un territorio que no me pertenece y lo ocupo. Eso es imperialismo. Ahora bien, es parecido a lo que ustedes vieron en segundo año cuando vieron la conquista de América. Nada más que en ese momento se denominaba colonialismo en lugar de imperialismo. Porque la palabra es más nueva. Acá tienen mucho más que ver avances tecnológicos que en esa época que ustedes vieron no existían. Entonces, pura y exclusivamente por eso. Pero en síntesis es más o menos lo mismo. Vamos a hablar un poquito de las causas. ¿Por qué? ¿Por qué un Estado se le antoja ir a tomar otro Estado que no tiene nada que ver con él y que en muchos casos queda lejos? Porque ustedes piensen en las distancias que había que hacer de un lugar a otro. Pero obviamente, por más lejos que quedara, era totalmente beneficioso. Vamos a hablar primero de las causas que ustedes vieron como científicos tecnológicos. Acá tiene que ver, obviamente, lo que yo nombré anteriormente, que son las revoluciones industriales. Sin esas revoluciones industriales no hubiésemos tenido causas científicos tecnológicas. ¿Por qué las llamamos así? Porque dentro de esas causas están lo que tienen que ver, por ejemplo, con los estudios geográficos. Había que conocer el territorio para ver si ese territorio me iba a servir a mí o no. Es decir, por ejemplo, si ese territorio tenía las materias primas necesarias para que yo continúe con mi revolución industrial. Es muy importante porque a esta altura
No es como ahora que vamos, compramos el mapa y ya está. No era tan simple. Los estudios geográficos se hacían continuamente. Había que hacer exploraciones de los territorios para conocerlos, para dimensionarlos, para ver qué es lo que había en cada uno de esos lugares. Entonces, sí o sí fue una causa de imperialismo, porque había que ver qué es lo que había en ese lugar y si me servía, me quedaba. ¿Y por qué podía quedar? Porque tenía una superioridad técnica. Tenía muchas más herramientas de las herramientas que tenía ese estado, si quieren, más primitivo o más atrasado de lo que eran, lo que yo les expliqué primero, las grandes metrópolis. Piensen que si desgraciadamente hoy hablamos de los continentes africanos como un continente atrasado, que en algunos países no tiene nada que ver, o sea, hablamos mal de eso porque hay países que son muy avanzados en África, no por estar en África todos los países son países de tercer mundo, como nosotros hablamos, sino que hay países que sí están avanzados, pero a fines del siglo XIX no era así. Por lo tanto, por eso fue que las grandes metrópolis pudieron, si quieren, hasta repartirse, como les digo en esa conferencia de Berlín, quién se quedaba con cada uno de los territorios. Otra de las razones que podemos hablar son, causas, perdón, que podemos hablar son las causas políticas. Y acá vamos a hablar de dos puntos que son muy importantes. Por un lado, el nacionalismo, ¿sí? Que es un movimiento progresista, un movimiento bastante libre, pero que tiene arraigada la idea de una nación muy importante y una idea de superioridad con respecto a otra nación. Esto hace que yo crea que mi nación es mucho más importante que la otra nación y eso a mí me da la pauta, si quieren, o me da la libertad de ir a ocupar ese territorio. Y otro que es como una vez que ya empezó, si quieren, el imperialismo va a ser importante, es el prestigio. ¿Por qué el prestigio? Por algo simple. Si la nación A tiene 5 territorios y la nación B tiene 2 territorios, la nación A va a tener muchísimo más prestigio que la nación B. Entonces, la idea de agarrar territorios, y obviamente si agarrábamos los mejores, obviamente mucho mejor, era lo que te daban prestigio a nivel internacional. Es lo que les dije anteriormente. Acá Inglaterra va a lograr un prestigio impresionante porque va a ser el que se va a alzar con los mejores territorios. Sin duda para mí las causas más importantes van a ser las causas económicas, ¿sí? ¿Qué es lo que están buscando? Territorios donde invertir. ¿Por qué territorios donde invertir? Pensemos, volvemos en esas grandes metrópolis donde había industrias, donde ya la burguesía era muy importante. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban estos lugares? Ya les quedaba chico el lugar, necesitaban ir a otros territorios, a dónde ir a buscar, a dónde poder invertir para poder que sus empresas sigan creciendo. También, obviamente, otra de las razones es ir a buscar materia prima. ¿Para qué? Para traérmela a la metrópoli y poder seguir fabricando y así continuar la ruedita del consumo que genera el capitalismo. Recuerden que con el capitalismo hay una frase que se habla muy clara, que habla que con el capitalismo, con la revolución industrial se afianza el capitalismo. Es decir, yo necesito producir cada vez más para que se compre más y eso me va a generar una rueda que lo que va a hacer es que esa persona o ese sistema siga funcionando. ¿Bien? Y obviamente otra de las cosas que se buscó y que obviamente hablamos anteriormente, que en la conferencia de Berlín se había dicho que no podía haber esclavos, pero sí se utilizó mano de obra barata. Es decir, a la gente donde se iban a instalar, lo que se hacen es tratarlos no de la mejor manera y lo que sí se hace es, si quieren, someterlos a el mandato de la metrópolis. En algunos casos en estado de esclavitud. Aclaro que no es en todos, pero sí va a haber en algunos casos que sí. Esta es una de las razones que si quieren para mí es menos importante, pero no puedo dejar de nombrarlas, que son las demográficas. Las demográficas tienen que ver con la población. ¿Qué pasaba en las metrópolis? En las metrópolis hubo un exceso de población.
porque la población empezó a vivir más años gracias a los avances científicos. Es decir, las personas ahora tenían una medicina para poder paliar sus enfermedades, cosas que antes no. Antes la gente moría muy joven. A partir de los avances médicos, la gente empieza a vivir más años, por lo tanto hay un exceso de población, además de que empezaron a haber muchos más nacimientos. Entonces, buscar un nuevo territorio, llevar gente para que ocupe ese territorio, también era importante para las metrópolis. Y la que es más dura de todas es las causas ideológicas. ¿Por qué las causas ideológicas? Hablo a nivel personal, son las más duras. Porque acá aparece el racismo. La idea de que el hombre blanco, por ejemplo, es superior al hombre negro. Entonces tengo derecho a lo que quiera. O el etnocentrismo. El etnocentrismo es parecido al racismo, nada más que no por color de piel, sino que tiene que ver por la cultura. Mi cultura es superior a la del otro, entonces yo puedo hacer lo que quiero. Hay miles de causas, yo nombré algunas, les nombré los imperios, pero ustedes van a ver que son muchas las causas que llevaron a que se logre, para que se haga este imperialismo, que va a durar muchísimo tiempo y que va a traer, obviamente, como les dije anteriormente, distintas consecuencias. Si hablamos de consecuencias, me gustaría que las dividan en dos, porque no va a ser lo mismo las consecuencias que va a sufrir la metrópoli que la consecuencia que va a sufrir la colonia, porque son dos cosas completamente distintas. La metrópolis es esa, digamos, Inglaterra, Francia, los países europeos principalmente, aclaro porque siempre me olvido, no solamente fueron europeos, por ejemplo Estados Unidos y Japón también fueron países imperialistas. No hablemos de Estados Unidos y Japón en África, pero sí en Asia. Sí podemos hablar en Asia de que sí tuvieron importancia en lo que tiene que ver con el imperialismo. No en África, pero sí en Asia. Y por eso ellos no participaron de esa conferencia de Berlín de la que hablamos anteriormente. Vuelvo. Las consecuencias para la colonia, yo les diría que en su gran mayoría son buenísimas, porque económicamente mejoraron muchísimo, o sea, consiguieron materia prima, consiguieron mano de obra barata, consiguieron obtener un prestigio internacional que no lo tenían. Si hablamos de las consecuencias económicas, van a ser buenísimas. Ahora bien, no todo es económico. Este imperialismo va a ser una causa fundamental de un tema que vamos a seguir, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estos conflictos que hay entre estas grandes metrópolis van a derivar de lo que vamos a hablar después, que es la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias entonces para las colonias, como yo les decía, y en gran parte no son tan buenas, porque no van a, culturalmente, por ejemplo, van a tener que, en algunos lugares la cultura del lugar fue arrasada, es decir, que no hay vestigios de lo anterior. Económicamente, si quieren, en algunas cosas mejoraron, porque estas metrópolis, cuando se retiraron, dejaron, si quieren, una pequeña infraestructura, es decir, dejaron caminos, dejaron un puerto, dejaron armada ciudades, pero tampoco se crean que dejaron armado París en África, porque no fue así. Es decir, dejaron armado algo que va a ser distinto a lo que había anteriormente. Las consecuencias ecológicas van a ser terroríficas, porque las grandes metrópolis devastaron todo, no pensaron en eso, y voy a hacer una aclaración también, en esa época no se pensaba en eso. Es decir, lo ecológico es bastante moderno como para mezclarlo con esta etapa imperialista. Ustedes van a ver que son varias las consecuencias. Yo les diría, en general, hablemos que las consecuencias para la metrópoli es inmediatamente, si quieren, favorable o positiva, para decirlo de alguna manera, pero después se van a tener que bancar una guerra mundial. Y las consecuencias para la colonia, en general, sacando un poquitito de que yo les diga que puedan tener de beneficio por esa infraestructura, porque conocieron medicinas que no conocían,
porque llegó parte de industrias que antes no había, pero por lo general va a ser que se desbasta el territorio, a la población la manejaban como mano de obra barata y en algunos casos directamente como esclavo. Bueno, espero que les haya servido. Es una clase media reducida de lo que es imperialismo, pero bueno, nos vemos en la próxima.